La mujer perdió la memoria. Pero aún así, de un vistazo reconoció a la persona frente a ella. Era su esposo, a quien amaba profundamente. Pero su esposo ni siquiera se molestó en levantar los párpados. Fue directamente a cargar a su hermana adoptiva herida detrás del coche. Y pasó junto a su esposa fingiendo que no ocurría nada. Esto hizo que la mujer no supiera si reír o llorar. Pero entonces el esposo salió corriendo de repente. Le tomó la mano y le pidió que donara sangre a su hermana adoptiva. Como compensación, el esposo cumplió el deseo de la mujer de recibir un beso. Después, la llevó apresuradamente al hospital. Hasta que terminó la donación de sangre. La esposa lo supo por las conversaciones de las enfermeras. Era la primera vez que su esposo la besaba. Y la razón solo era para que donara sangre a su hermana adoptiva. Esta vez la mujer finalmente despertó. Decidió renunciar a su esposo y dejarlos estar juntos. Y se dio la vuelta para marcharse con decisión. El esposo quedó completamente incrédulo. La esposa no sintió celos como de costumbre. Él no sabía que ella ya había olvidado todo lo relacionado con él. Inmediatamente después, la esposa fue a la oficina de inmigración para tramitar su emigración. Al mismo tiempo preparó 2 documentos. Uno era el acuerdo de divorcio para su esposo. El otro era una carta de ruptura con sus padres. Aunque era la hija biológica de sus padres, en sus corazones siempre solo estaba la hija adoptiva. Lo más ridículo es que, después de perder la memoria, ellos pensaron que su hija otra vez estaba usando un nuevo truco para competir con la hermana adoptiva por el cariño. Incluso le exigieron que le cediera su esposo a la hermana adoptiva. Ya que era así, decidió cumplir el deseo de todos. Justo cuando la mujer le pidió al conductor que no le mencionara esto a su esposo, no esperaba que unas palabras del conductor la hicieran despertar por completo. Si no fuera así, el señor Pei nunca permitiría que la mencionáramos delante de él. Resulta que Pei Siyu me detesta hasta este punto. Después de regresar a casa, la mujer vio todo en la casa y le resultó extraño. No pudo evitar que su corazón se agitara. Este era el hogar que una vez había esperado con tanta ilusión. En el instante en que abrió la puerta del estudio, vio el diario que había escrito antes. En él estaban registrados, palabra por palabra, durante 3 años, todos los agravios que había sufrido. Solo entonces comprendió que había vivido de forma tan humillante, como un perro que mueve la cola suplicando, solo sabiendo complacer a un hombre. En ese momento llamó a su madre, pidiéndole que mañana celebraran el cumpleaños de la hermana adoptiva. El día del cumpleaños de la hermana adoptiva, los padres, para hacerla feliz, no dudaron en regalarle el 60% de las acciones de la empresa. El esposo incluso presentó un tesoro familiar, que solo se transmite a la nuera de la familia, declarando que originalmente pertenecía a la hermana adoptiva. Al ver cómo todos la trataban como el centro del mundo, los ojos de la mujer se enrojecieron. Luego fue al baño para calmar sus emociones. Pero cuando regresó al banquete, la hermana adoptiva la acusó de haber robado el anillo que el hombre le había regalado. Y antes de que la mujer pudiera siquiera defenderse, su madre le dio una bofetada sin piedad. La acusó de que si no causaba problemas un día, se sentía incómoda. Después ordenó que registraran todo su cuerpo. Al segundo siguiente, encontraron el anillo dentro de su bolso. Esto dejó a la mujer sin forma de defenderse. El esposo, furioso, advirtió a su esposa que no codiciara cosas que no le pertenecían. Sin embargo, la esposa afirmó con firmeza que no había robado, y que además ya no le gustaba ese hombre. Pero nadie quiso creer las palabras de la mujer. Todos pensaron que solo estaba jugando al juego de hacérsela difícil para atraerlo. Por el honor de la familia, el padre ordenó de inmediato a los sirvientes que la encerraran en el almacén frigorífico, para que reflexionara. La mujer temblaba por todo el cuerpo en el almacén helado. El frío la invadía hasta hacerla casi perder el conocimiento. Pero al pensar que pronto podría marcharse, apretó los dientes y resistió. Cuando volvió a abrir los ojos, ya estaba en casa. Cuando salió del dormitorio, vio a su esposo y a la hermana adoptiva viendo la televisión juntos. Un recuerdo doloroso la golpeó de inmediato. Aquella vez, ella también se sentó en silencio junto al hombre comiendo una manzana. Pero su esposo la regañó por hacer demasiado ruido y molestarlo. Pero ahora, aunque la hermana adoptiva subiera el volumen del televisor al máximo, el esposo ni siquiera fruncía el ceño. Así que la diferencia entre amar y no amar era tan evidente. Hermana, estos días me siento con el pecho oprimido. Siyu dijo que el aire aquí es bueno, así que me pidió venir a recuperarme. No necesitas informarme. Puedes quedarte el tiempo que quieras. ¿Qué nuevo truco estás intentando ahora? Cuando la esposa se dio la vuelta y se marchó con tanta calma, el esposo sintió de repente una extraña sensación de pérdida. Esa noche, el esposo preparó especialmente una mesa llena de deliciosos platos para la hermana adoptiva. Y la malintencionada hermana adoptiva invitó a la mujer a comer con ellos. Incluso le sirvió deliberadamente un trozo de marisco. La mujer olvidó que era alérgica al marisco, y lo comió sin sospechar nada. Pero la reacción alérgica apareció de inmediato. La mujer quiso que su esposo le pasara el medicamento para la alergia, pero la cruel hermana adoptiva derramó a propósito la sopa de mariscos. Al ver esa escena, el esposo dirigió inmediatamente toda su atención hacia la hermana adoptiva, e ignoró por completo la situación de su esposa. La esposa se desmayó por la dificultad para respirar. Perdió el conocimiento. Cuando volvió a despertar, descubrió que estaba sola en la cama del hospital. La reacción alérgica casi le había quitado la vida, y aunque su cuerpo estaba lleno de quemaduras, ningún familiar vino a visitarla. Por los murmullos de las enfermeras, escuchó que su esposo había reservado todo un piso VIP del hospital para la hermana adoptiva. La habitación VIP fue reservada solo por esa pequeña quemadura en su dedo. Probablemente, si hubiera llegado un poco más tarde, la herida ya habría sanado. Pronto vio también una publicación cálida de la hermana adoptiva en redes. La mujer incluso le dio me gusta y dejó un comentario con sus felicitaciones. Pero de repente el esposo irrumpió en su habitación. Le gritó furioso. Resultó que el abuelo se había enterado de lo ocurrido recientemente y había defendido a la mujer.
Pero el esposo pensó que ella había ido a quejarse a escondidas. La reprendió diciendo que además de fingir alergia al marisco, hacerse la suicida y acusarlo a sus espaldas, ¿acaso no sabía usar otro truco? ¿Olvidaste que siempre has sido alérgica al marisco? ¿Por qué no lo dijiste? Ni siquiera recuerdas quién eres. Así es, ya ni siquiera recuerdo quién soy.